Le quiero preguntar a Milei, porque hoy había dos opciones. Digamos, había mucha expectativa con el día de hoy. Uno, que explotar finalmente todo, y otra, que la cosa se tendiera a enfriar. ¿Qué pasó hoy, Milei? Buenas noches. Te saludo nuevamente. Yo lo describiría como una victoria pírrica. A ver, porque ¿qué es lo que, digamos, festeja el gobierno? Vieron, no estalló todo y el dólar cayó $1. A ver, vamos a ver qué cosas hizo el gobierno, toda la parafernalia de cosas que hizo para que cayera $1. Vendió 800 millones de dólares, primer punto. Otra cosa que hizo fue reducir los encajes de los bancos, la plata que tienen guardada los bancos de los que depositan. ¿Para qué? Para liberar fondos y compraran más Levax. No solo eso, colocó un bono, que se llaman botes, ¿sí?, por el equivalente de 3.000 millones de dólares. Ahora, esa gente compró pesos para poder comprar esos bonos. ¿Y dónde están los dólares? Con lo cual esa es una gran incertidumbre. Y además vendió dólares a futuro. Esa es la primera parte. Es decir, vos hiciste toda una parafernalia enorme y solo lograste que baje $1. Y no es solo eso, ¿eh? Porque en realidad, cuando vos venís mirando las distintas licitaciones de Levax, todas las licitaciones, el 20% no se renovaba. Y en este caso, misteriosamente, se renovaron el 100%. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana, las autoridades del gobierno se cerraron con los bancos, con los fondos de comunes de inversión y con ANSES para asegurar la renovación total. Y eso, digamos, si las Levax cotizaran, ¿sí?, y tuvieran calificación crediticia internacional, estaríamos en un default selectivo. Porque esa negociación no se hace voluntariamente, se hace contra el aparato represivo del Estado. Y te lo hago con un ejemplo bien fácil. Suponete tus ahorros de toda tu vida, ¿sí?, que lo vas a usar en tu retiro. En el medio de la corrida cambiaria, ¿vos comprarías dólares o vas a especular con tasa de interés? ¿Qué estaba pasando? Todos estaban comprando dólares. ¿Y qué hizo el ANSES? ¿Te renueva las Levax? O sea, ¿qué hizo? Entregó el patrimonio de los jubilados. ¿Cómo? Y entonces, ¿esto era Cambiemos? O sea, digo, esas eran las mismas cosas que uno le podía criticar a Bocio, que prestaba a tasas por debajo de la inflación. Pero en la conferencia de prensa el ministro Caputo dijo, cuando le hicieron esa pregunta puntualmente, si algún ente del Estado había comprado, dijo que ninguno. No, renuevan. O sea, no renuevan. Es un negocio. ¿Un negocio qué? ¿Un negocio qué? No, a ver, digamos, quiero que quede bien claro esto. Si vos tenés un fondo de inversión de afuera y tenías que entrar hoy a renovar Levax, te echaban. ¿Sabes por qué? Porque esa negociación que hubo en el fin de semana no es mercado, es por fuera del mercado. Eso, digo, podés preguntarle a los especialistas en deuda, ¿sí? Digo, pues si no me querés creer a mí, y ¿sabes qué? Eso sería un default selectivo. No es un default selectivo básicamente porque las Levax no cotizan afuera. Por favor. Sí, Agustín, buenas noches. Buenas noches. La otra visión de otro economista, sí. Bueno, yo creo que hay que ver cómo llegamos hasta acá, que eso es lo que me parece que es lo más importante. Y llegamos hasta acá porque el gobierno actual, en las elecciones del 2015, no dijo qué es lo que estaba pasando. Pusieron globos de colores, globos amarillos, muchas sonrisas, y ganaron las elecciones, tirando buena onda. Cuando empieza el gobernar... Eso es lo que dice Melconian. Eso es, a cierto punto, sí. Es una realidad. Cuando empieza el gobierno, tampoco lo dijo. No empezaron a hacer las cosas que tenían que hacer. Yo lo dije acá en el programa en el 2016. Le dije que tenemos un déficit fiscal de 7%, que si seguíamos así vamos a tener un default en 4 años. Y si vos mirás lo que está pasando, hasta el año pasado el déficit fiscal continuó en 7%. Con lo cual todavía no había bajado nada. Ahora empieza a bajar un poco porque siempre el gobierno mira el déficit primario. ¿Pero qué es el déficit primario? Cuando vos llegás a déficit cero del déficit primario, es que todavía ni siquiera empezaste a pagar los intereses. Es decir, que no pagamos los intereses, seguimos acumulando deuda. El gobierno quiso hacer un programa muy suave para ir ajustando muy suavemente para no tener costo social y poder ganar las elecciones del año pasado que ganó. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que no se hicieron ninguna de las reformas profundas que requiere la Argentina. Y como no se hicieron las reformas profundas que requiere la Argentina, no vienen las inversiones. Obvio. Y como no vienen las inversiones, entonces la economía no crece. Porque te aclaro que Argentina está en inflación, es decir, en recesión con inflación desde el año 2011. ¿Le puedo preguntar quién dice que ese es el plan, que eso es lo que hay que hacer? Porque en definitiva da la impresión que si el presidente no hace lo que le están pidiendo los mercados reaccionan como si fuera la economía la que domina.
Y hoy quedó claro que lo que manda es la política. Que lo que tuvo el gobierno es una crisis política. Perdón, me parece que no. Lo que hay es una crisis económica. El tema es muy simple. Pero evalúenlo ustedes. Déjame decir, es muy simple. Argentina tiene 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado y 8 millones de personas que están trabajando en el sector privado formal. No cierran los números. Hace 15 años atrás eran 7 y 7. Ahora es 22 a 8. Eso te da un déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tomás 30.000 millones de dólares del exterior, seguimos viviendo bastante bien. Pero ahora del exterior es como vivís de la tarjeta de crédito. Estás en tu casa, vivís de prestado con la tarjeta de crédito. Ahora te llamó el banco y te dijo, ¿sabes qué? El límite de tu tarjeta se acabó. No podés gastar más con la tarjeta. A ver si me le descompensa. Sí. Claro, porque hay un punto, digo, yo comparto plenamente con lo que está diciendo Agustín, y verdaderamente uno toma conciencia de la jodida que la tenemos los argentinos cuando empieza personas a decir que acá el tema es político. Vamos a esto. El 28 de diciembre, la política, ¿sabés qué? Con Marcos Peña a la cabeza, se lo llevó puesto el presidente del Banco Central. Lo apretaron para que llevara la tasa de interés a niveles del 20%, o sea, obviamente, digamos, de manera escalonada. Mirá lo que trajo esa decisión donde la política se la puso a la economía. ¿Usted cree que Marcos Peña, digamos, representará la política, Milei? Déjame terminar el argumento, porque encima que sos un bruto que empobrece a los argentinos, digamos, por lo menos escuchá. Entonces, mirá lo que pasó desde ese momento. La devaluación de la moneda desde ese momento fue del 50%, cosa que castiga a los pobres y a los indigentes. O sea, están aumentando la pobreza y la indigencia. Se perdieron, a pesar de devaluar 50%, se perdieron más de 9.000 millones de dólares de reservas. ¿Sí? Como si todo eso fuera poco, la inflación se aceleró en más de 10 puntos. ¿Sí? Y la tasa, que era por lo que apretaron al presidente del Banco Central para bajarla, llegó a tocar un pico del 100%. ¿Sí? Y ayer, ¿sí? Digamos, en esta licitación de hoy se cerró en 40. Mira qué genialidad la política. Cada vez que la política gana, ¿sabés qué significa? Que desconocen la economía. ¿Sabés lo que creen? Que la ley de la gravedad no existe. Entonces hacen al pueblo subir a un piso 500, lo mandan a caer y mientras que va cayendo dice, ¿viste que no aplica? Después, claro, en el último minuto queda hecho un huevo frito. Pero no, claro, no, eso seguro que fue la culpa de otro. Así son. Y os viven proponiendo cosas irracionales. O sea, no, la ley de gravedad existe, ¿sabes lo que pasa? Y con el pensamiento tuyo es el que nos hunde como país, porque vivís de espalda a la reducción de presupuesto. Perdón, discúlpeme, usted está negando la transformación que se genera con la política y eso me parece peligrosísimo. Sí, nos empobreció a todos. Marcos Peña no representa la política de este gobierno. ¿No? ¿A qué representa? Seguro que un economista no. Porque una bestia que hizo esto, yo lo saco pero a patadas en el traste. Pero Mauro, ¿cómo que no? ¿No quién representa? Pero perdónenme. ¿El señor es humorista? ¿El señor es humorista? El señor es un humor bárbaro. Perdónenme, usted parece más un humorista que yo. No, Discúlpeme. pero las pelotudeces que decís, ¿lo que querés que te diga? Mire, yo me comporto correctamente y no lo estoy insultando. Así que le pido permiso. Pero es que estás ofendiendo a la ley de la gravedad, por poco. Acabamos de describir una Entró situación. muy arriba igual. Acabamos de describir. Pero vos escuchaste lo que dijo. Acabamos de describir una situación. Pero ¿cómo haces para dialogar con un irracional? Tranquilo. El señor te dice que 2 más 2 es 57.840. Por favor, la señorita ganadora del Grammy no lo puede creer. A ver. Sí, no, a mí me dijeron que venía el show más dinámico y picante de debate de la Argentina. Ahora veo por qué, Pero yo les quiero decir una cosa, a todos ustedes acá en el show y a los que están en su casa y a vos, Santi. Sí, por favor. Yo viajo mucho, yo vengo de lejos y soy argentina. ¿De qué lugar? Soy de La Plata. De La Plata. Sí. Y la verdad es que, visto desde lejos... ¿Vos te fuiste en el año 2001, en plena crisis? Pasé 2 años desempleada y en el 2003 me fui. Me gradué en el 2001 con una maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés. Y lo que pasó, que les quiero decir a todos ustedes, me encanta la pasión con la que discuten, así somos los argentinos realmente, pero visto de lejos, la grieta que nos separa a nosotros los argentinos, ¿saben qué? No es tan grande. Nosotros no tenemos divisiones raciales, religiosas, catástrofes naturales, problemas que en otros países, sobrevivir una herencia en la cual hubo una esclavitud. Entonces, la grieta que tenemos nosotros en Argentina se define con una pregunta. ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Yo vivo en Estados Unidos, donde hay otra grieta, y es más profunda y más cruel.
porque la grieta que hay en Estados Unidos ahora mismo con Trump es ¿quién se merece ser parte de este país? A ver, mostrame tu color de piel, a ver, mostrame tu herencia cultural. Es cierto lo que decís, Gaby. Sí. Una persona el otro día que viaja mucho por el mundo, una persona muy inteligente, me dijo más o menos lo mismo. Dice, en la Argentina tenemos muchos problemas, pero no crean que es el único lugar del mundo donde pasan cosas tremendamente graves en países desarrollados con economías mucho más estables que la nuestra. Ahora, el tema es cómo vamos a hacer para resolver lo que nos pasa. Grieta que es funcional a ambos bandos políticos, ¿no? Bueno, en eso pero coincidimos. me permitás decir Sí, algo por con favor. eso. Yo estaba diciendo, tenemos un problema. Lo primero que tengo que decir es estar claro entre todos, tenemos un problema. El problema es que no tenemos plata para pagar lo que estamos gastando. Ahora tenemos la última bala. La última bala es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Es bueno o malo? Es muy simple. Si no viene el Fondo Monetario Internacional, tenemos que hacer un ajuste de golpe porque no vas a tener plata para pagar lo que estamos pagando. Pero Agustín, después Está del bien, fondo... pero no es el perdón, Fondo después del Monetario fondo, Internacional el ajuste que lo vamos va a a venir tener que acá. hacer. Chicos, por favor, sí. El ajuste, en ¿Puedo algún decir algo? momento, también tenemos que definir como sociedad, más allá quien sea presidente, porque algún día tendrá que venir un presidente que no piense en la reelección o formar parte Pero es que de a un eso voy. bronce, Si me para dejas- que haga las transformaciones, porque ¿cuándo vamos a hacer eso? Absolutamente. Entonces lo que yo digo es Siempre la estamos igual. última bala que nos da el fondo es para hacer una transformación de todas las reformas estructurales que requiere la Argentina sin demasiado costo social. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la reforma La del laboral. Estado, la reforma laboral, tenemos que hacer la reforma impositiva. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros. Solamente la isla de Comoros pagan más impuestos las empresas que en Argentina. ¿Por qué no viene una lluvia de inversiones? Porque los estafamos. Es inviable. Obvio. A ver, ¿cómo ¿No? le vas a mí? Entonces, Buenas noches, hace obvio. mucho que ¿Cómo no le va? está acá en el programa. Mire, tenemos un problema que son las LEVAC hoy. Lo principal son las LEVAC. Hace 10 días venimos hablando cómo pagamos las LEVAC. ¿Quiénes son los tenedores de las LEVAC? Fondos buitres, los bancos. Los bancos que pusieron inclusive hasta el 40%. En el mundo los intereses son el 2% o el 3%. Claro, porque no Acá tienen vienen y inflación. cobran el 40%. Bueno, es un riesgo que tienen que tener. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le vamos a pedir plata al fondo para pagarle a los fondos buitres, a los bancos. No, no hay que pedirle al fondo, porque el fondo, ¿qué? Es más perjudicar a los de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Hagámosle un pagadiós a las LEVAC El con un default, pago a como 10 años, con un pago a 10 años, con un bono, con lo mismo que nos va a Van cobrar a a venir todas las nosotros. inversiones de afuera. Con lo mismo, No, claro, en el 2002 no fue bárbaro con el con default. los No mismos, fue bárbaro con el con los default. mismos intereses que nos cobra el fondo a nosotros. Se ríe, Mile, con le lo que dice hacemos un usted. bono. Pero Déjelo déjame terminar, terminar, por déjame favor, terminar. déjelo terminar. No, pero me A dejas ver, una nota de a ver, color, por solo favor, una nota. déjele terminar, sí. No me deja terminar. Sí. Nosotros le debemos al fondo, debemos las LEVAC. Si ya lo estamos debiendo, vamos a pedir plata para pagar las LEVAC, no pidamos al fondo, no traigamos. Ya al que le debemos, démosles un bono a 10 años, que son los bancos, no necesitan la plata. tiene la Formemos, gente la LEVAC, formemos, ¿de qué formemos una hablamos? comisión. El 70% de las LEVAC están en manos de la Formemos un gente. fondo de inversión de los Tranquilo, tranquilo, bancos. por favor, tranquilo, aparte es muy pasional. Estos son sí. 876, No, pero, me parece. ¿eh? 876 Por son, favor, por favor. No, evidentemente. pero no puede Por favor, decir por lo favor, de la déjelo LEVAC. terminar al señor, sí, adelante. Ya cobraste vos, sí, ya No cobraste. cobré, pero ya no- cobraste no te vos. autoriza hoy a es decir 15, nada. hoy es día 15, ya cobraste. Aguantate con tu silencio. ¿Por qué me voy a aguantar con mi silencio de Un ignorancia? segundo, pero trabaja un día para la No, gente. pero no podés, Ya cobrás, vos no ya podés cobrás. mentir a la gente como le estás Este mes ya mintiendo. cobraste vos, ya cobraste. No. Hoy es Santiago, 15. tranquilo, Vos me salude conocés, a mí, ya sí, renovó, tranquilo, ya renovó. tranquilo, Bueno, Alberto. vos me Sí, por conocés. favor, cuidado porque sí. Te mete un derechazo, derecho. Por favor, por favor. Bueno, nosotros estamos debiendo muchísimo, 60, 70 mil millones de dólares. Queremos pedirle al fondo para pagarle a estos tipos. Si ya la están acá con la timba. Aparte, el que viene a poner la plata al 40%, cuando la plata en el mundo vale el 3%, sabe que corre riesgo. Hagámosles un bono, paguémosle, formemos una comisión. Un vale por, un vale por. Usted trabaja con Formemos una Rodríguez Sá, ¿no? comisión, Por favor. formemos una comisión para todos aquellos que realmente necesitan, son jubilados y qué sé yo, y a esos paguémosle. Y no traigamos al fondo, porque traer al fondo sabemos lo que es más perjudicar a los de abajo. Hoy en la provincia ya está el trueque. Ya está el trueque. Gente que no tiene trabajo. El mismo jefe de policía dijo, mirá, el terrorismo que hay es por la falta de comida que hay. Y lo avaló el jefe de policía de la capital. El problema que tenemos de la gran seguridad es ese.
La gente no tiene trabajo, están echando gente de todos lados. Nos estamos preocupando por las LEVAC y no nos preocupamos porque no puede comer. Las mujeres, perdóneme, las mujeres en la matanza, perdóneme, las mujeres en la matanza todos los sábados traen los chicos porque los hombres ya desertaron. 4 o 5 chicos tiran en las plazas, tiran una sábana, algo así, y están en el troque para comer. Sí, Mirá, lo que por pasa favor, es que lo que está por diciendo favor, es muy no, grave por lo que está favor, diciendo. por favor, sí. Default, a ver, default tuvimos en el 2002. No es default. Ese fue, es default. Fue default. Por Ese supuesto, default no. cayó. Paga Dios. Fue la Paga caída Dios. más fuerte de la historia argentina. Generó un desastre el default del 2002. También estuvimos durante toda la década del 80 en default. O sea, la pasamos tremendamente mal. Ese es el primer punto. Con lo cual, lo que propone, digamos, Samid, es peor que tirarle un piromaníaco a un incendio. O sea, es peor que Nerón. O sea, digamos, multiplicaría a los pobres en escala de escalofriante. Y además nadie invertiría más un mango. No, con el fondo viniendo, digamos, con el vos fondo ya viniendo acá hablamos, van a estar bien ya los hablamos. pobres. Y lo otro, que me encanta el punto que hace la periodista, pero nosotros sí tenemos una grieta y es la grieta más violenta de todas que existe en todas partes, pero en ningún lado como acá. La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política. ¿Sí? Nosotros tenemos la presión impositiva más alta del mundo y gracias a ese conjunto de parásitos, que son los que verdaderamente están bien acá, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos que remar ¿Quiénes más son los para- parásitos? Claro. Los políticos, Acá la hay corporación parásitos. política, No, exacto. no, Ustedes sí, ustedes son los parásitos. Ustedes son los que nos empobrecen. Ustedes son lo peor. Ustedes son la decadencia. Lo confunde con... Me confunde ¿Te con- referís a mí, con- Javier? También, diputado, obvio, diputado. Daniel. Ah, muy bien, Diputado, Javier, gracias, diputado, gracias, Javier. diputado. Los políticos acá, digamos, A son ver, de que lo le va a peor. contestar, le dijo responda el parásito. Sí. político. A ver, diputado, por favor. Mira, la verdad que habría que preguntarle a Javier qué haría él, porque la verdad que yo lo escucho hace años hablar siempre de Vivo dando pero mi programa nunca económico. tuviste un rol para resolver nada, porque lo tuyo es venir acá a decir cosas y nada más. Y Bueno, tirar esa es la títulos, típica Javier. que dicen ustedes. O Javier, sea, hay un montón de Javier, propuestas nunca que le tuviste la hice. oportunidad, Hay un montón de propuestas. No dirigiste ni una plomería, Mentira, Javier, ni un mentira. Yo comercio, propuse un montón de Javier. cosas. Lo que Entonces, pasa es que ustedes, la realidad, si no es Javi, las que les gustan a ustedes, Javi, que les pasa la Javi, plata por sus porosas la manos, realidad- no les gusta. A ver, Ese es el problema. La responsabilidad de acá. Sí, la responsabilidad, sí, dale. Somos Sí, un país. la responsabilidad que somos tenés, un mirá país. el desastre que está llevando el país, dale. Esa es la hablar de responsabilidad. las Cuando propuestas. ya Javier, te por caso el favor, gradualismo, Javier. dale. Esa es la Javier. responsabilidad tuya. Por Mira, favor. Javier. Sí. Vení, un minuto. Nunca. Déjame agarrar un poco fuiste el- Dale, dale. de dirigir nada. gracias. Nunca. Lo único que haces Pero es digamos, venir o sea, acá mirá que a hablar mal de la eso es una política. falacia, eso no Te quiere decir que gusta- lo que vos estás ¿A vos te haciendo gusta está laburar? mal. ¿De qué laburás? O sea, lo que vos ¿De qué estás haciendo laburás? está mal. ¿De qué laburás? Yo, digamos, o sea, Laburás trabajo de en una comunicador. empresa. trabajo en una empresa. Señores, pará. economía, Yo les quiero decir que el Grammy PC debe pesar 5 kilos. Al primero que sobrepase la Armá un revolea. partido político. Tenés la mano, Javier, por presentate a las favor. elecciones. Porque andá. seguro que favor. ustedes los Chicos, políticos la chicos, tienen chicos, por revelada. favor. Al partido lo Ustedes podés son los presentar únicos que elecciones. progresan. Porque Milei, después resolverán Milei, los problemas. El tema es que no se entiende. Pará, creo que A todo... ver, estamos los que laburamos, sí, Es y cierto, generamos es riqueza. cierto. Yo vos no te vi Están los laburar parásitos nunca. como ellos. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno, a vos no punto. te vi laburar Bueno, nunca. Javier, Lo único te que veo llevo es acá. te ves A vos no y te te vi cuento cómo laburar se genera nunca. riqueza. Diputado, Javier, tranquilo. parásito. Tranquilo. Parásito. A vos no te vi Vos laburar nunca, viviste de la Javier. política, inútil. Nunca te vi laburar. Lo único que haces Vos es viviste gritar en los siempre de la programas. política, inútil. Lo único que haces es Dale. gritar en los programas. Chupasangre. Es lo único Vivís que del haces. Allá no pasa eso en Estados Vivís Unidos. del contribuyente. Basta, por no, favor. Vamos a ordenar. Está todo cortado. A ver. Un médico a la derecha. Por favor. Tranquilo, sin palabras. Pará. Y defendí- El tema es el siguiente. Por favor. A ver, diputado, ya voy. Parásito como vos. Nunca te vi laburar en Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Pero Vamos, si Javier, digo, o sea, vamos, ¿cuánto Javier. que es economista? Vamos, no laburaste Disculpame, nunca, ¿sabés qué? Javier. Di una conferencia hace No poco del Consejo laburaste Profesional, nunca. inútil. Lo único Dale, que estás Argentino. hablando. Di una conferencia hace poco Por ahí, favor, parásito. Dale. no. El tema es el siguiente. Por culpa de Vamos, esos hundimos, pero eso para es un por minuto. Por culpa como Creo tipo que lo vos que intenta. hablan A y ver, no diputado. hacen que nada, generamos riqueza. que no se Los que involucran. generan riqueza, ¿A que dónde no generaste quieren, riqueza? A ver. ¿A dónde? Inútiles, Contale. parásitos. A ver, inútiles. tranquilo, Nosotros tranquilo, somos los que tranquilo, pagamos a ustedes. Tranquilo. Contale a la gente, Nosotros a ver, somos los que quiere pagamos a ustedes. Tranquilo, Contale a la gente. te Dale, brotás. contale a la Escuchá, gente que ríes un exagerado. minuto, Dale, diputado. parásito. Por favor, con respeto, señores, por favor. Me parece Es que... la falta de respeto, es como los afanan con los impuestos. Basta, Es la presión basta, fiscal más alta del mundo. basta. Para tener estos políticos de mierda que nos hunden. Vamos, eso es robo. A ver, el tema es el siguiente. Regalados son A ver, caros. por favor. Regalados son caros. Basta. Un Milei. nervocal para este muchacho, por Nunca ha favor. pasado esto. Pará.
Lo que intenta, me parece que decir, expresar con su manera, Milei, es que es cierto que hay una clase dirigente, yo ayer decía más o menos lo mismo de una manera un poco más civilizada. Es cierto, sin puntualizar porque hay gente muy valiosa, no hay que generalizar, lo que ya todos sabemos, pero es cierto que la política nos debe respuestas. Tenemos uno de los países que más tributan en el mundo y hace muchísimos años que convivimos con un nivel de inflación y de pobreza que son prácticamente únicos en el mundo. Hay gente, repito, que ha hecho las cosas relativamente bien, hay gente con mejor gestión que otra, pero a grandes rasgos la política tiene muchas respuestas para darnos. Diputado, sin puntualizar y sin generalizar porque no está bien. Yo no lo quiero hacer puntual con usted, pero usted está de acuerdo que los números son alarmantes, diputado. Aparte, no lo tomo como algo personal, he discutido muchísimas veces con Javier, sé cómo piensa, no coincido en nada. Estoy en las antípodas de todo lo que piensa él, desde la política, de la economía, pero lo que digo es que es muy fácil criticar sin involucrarse. Lo que tiene que hacer él, si critica tanto, es que se involucre. Eso dijo que Cristina Kirchner, que forme un partido y que gane las elecciones. Y si no quiere hacer un partido, que se meta en un partido. Bueno, él habla de su lugar como economista, sí, ¿no? Sí, pero es muy fácil decir, esto es culpa de la política. Mira, es culpa de un montón de cosas. No es fácil cuando uno paga la mitad de lo que gana en impuestos. No, todos la pagamos, por supuesto, yo también la por pago. Eso, así debe ser, pero uno que espera resultados. Hay un montón de cosas para hacer una evaluación de lo que digo. Creo que las turbulencias, como las de ahora, son para hacer evaluaciones. Total. Son oportunidades, ¿no? Son oportunidades de pensar que seguramente hay que escuchar más a la gente. Por supuesto, son cosas que hay que hacer, hay que mejorar la comunicación. También hay que pensar, digamos, de este momento, corregir el tipo de cambio nos va a ayudar a mejorar la promoción de las exportaciones. Tenemos un déficit comercial muy importante y esto tiene que ver con que tenemos un problema con las exportaciones. Esperemos que esta modificación del tipo de cambio ayude a mejorarlo, pero también tenemos que pensar qué pasa con las importaciones y en ese marco, bueno, estos días hubo apoyo de muchos países justamente que mandaron apoyo. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para cuando nosotros de alguna manera analizamos qué pasa con las impos que recibimos. También analizar, hoy Marcos Peña anunció un gran acuerdo nacional. Bueno, me parece que es una buena posibilidad para debatir y dialogar. Mira, el tema de juntarnos es un buen ejemplo. ¿Sabés dónde lo estamos dando? En el debate del aborto, por ejemplo. Nosotros el debate del aborto lo estamos haciendo de una manera transversal. Perdón, ajustarse. Ajustarse. Bueno, por supuesto. A ver, señoras. Es un día clave para el gobierno. Hasta ahora, en el momento, las cosas están calmas, pero ¿cómo lo ves? Tendría que saber Peña que cuando uno asume las riendas de un gobierno, no asume para echarle la culpa a los gobernados, asume para solucionarle los problemas. Si no tiene la capacidad de solucionar los problemas, para que nos eche la culpa no hace falta Peña, nos la echamos entre nosotros en un bar. Por más plata que se pida, si no se termina con el gasto al divino botón, en subsidios, ñoqui, aparatos, atorrantes, vagos, inservibles, vamos a seguir pidiendo plata prestada. Es como una casa donde vos tenés 9 que no laburan y 1 que labura. Por más que nos preste la tía guita, todos los meses va a tener que prestar porque nunca alcanza. Y nunca vamos a salir porque somos argentinos. Si no, no sería Argentina, sería Estados Unidos. Estamos condenados al quilombo, al conventillo. Somos conventilleros. Siempre tenemos que estar rompiendo Plaza de Mayo, cortando la 9 de julio, arrancando afiches, haciendo piquetes, haciendo scratches. Y es hora de decir lo políticamente incorrecto. Porque con lo políticamente correcto lo único que hicimos fue ser serviles y cómplices de los ladrones y los delincuentes. ¿Coincidís? Naturalmente que coincido. O sea, sin lugar a dudas coincido. Y, digamos, por ejemplo, veamos esto, porque esto ahora hay que mirarlo con mucha responsabilidad, lo que estaba, por ejemplo, describiendo recién Agustín, con lo que tiene que ver haber ido al fondo. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es reconocer que su estrategia de este gradualismo a velocidad de tortuga embarazada fracasó. Porque ¿Cómo lo hace más rápido en esta sociedad? Bueno, exactamente. Bueno, no está bien. Sí, pero... Digamos, bueno, yo hice una propuesta, bueno, de hecho, la describí acá, no. la propuesta. O sea, digo, si querés la hago de vuelta. ¿Querés que la haga de vuelta? Bueno, Hoy ratificó el rumbo de gradualismo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate esto. Cuando vos te quedaste sin financiamiento y estás en el medio de una crisis, digamos, porque acá hay una crisis, aunque no lo quieren reconocer. Cuando vos haces el ajuste en un contexto así, siempre es recesivo. Porque lo que vos tenés de ahorro no lo vas a compensar de inversión. Con lo cual Argentina va este año a tener caída del nivel de actividad, del empleo, del salario real, va a aumentar la indigencia, va a aumentar la inflación. ¿De cuánto va a ser? Mirá, la inflación, por ejemplo, cuando vos tomás los datos de hoy, para que veas cómo se está acelerando, la de los últimos 12 meses es 26. Si tomás el último cuatrimestre y la anualizás, te da 32. Y si tomás el último dato y la anualizás, estás en 39. O sea que la inflación se está acelerando mucho. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Hoy el financiamiento que nos está dando el Fondo Monetario es para financiar lo que llamaba Agustín el resultado primario.
y nos tendríamos que ir a buscar al mundo 35.000 millones. Como no nos van a prestar, tendríamos que ir a hacer un ajuste más fuerte para que nos alcance esa plata del fondo. ¿Sabés qué es lo importante? Que ahora, digamos, va a haber que pagar costos. ¿Sabés qué? Pero es mejor pagar ese costo que pagar una crisis que va a ser tremendamente peor para toda la sociedad. No. Yo creo que antes de hablar por el fondo, hay que hacer 3 preguntas primero. ¿Cuánta plata realmente tenemos en el Banco Central en dólares? Primera pregunta. Segunda pregunta. Lo vimos en los 2 últimos años, 2 años y medio, a Caputo pedir plata a todos los tiempos, a 3 meses, 3 días y a 100 años. ¿Cuánto se pidió? ¿Cuánto estamos debiendo? 100.000. Y la tercera pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Quién se la llevó? Después hablemos del fondo. ¿Cómo? Seguimos pidiendo plata, lo que tenemos que hacer con esta plata, y no decimos nada. La plata que se pidió 2 años y medio, ¿cuánto se llevó? ¿Cuánto hay en el banco? Son 3 preguntas primero. ¿A dónde está esa plata? ¿Cuánto debemos? Pero perdón, esas preguntas, Alberto, las sabe todo el mundo. Todo el mundo pagó el déficit fiscal, Si claro. nosotros no El punto es pagamos ese. esa plata, perdón, si no pedimos esa plata, No la o sabe si no todo el mundo. emitimos como emitíamos No. antes, tenemos un montón de gente No, que está no la afuera. sabe todo el ¿Cómo que no la mundo? sabe todo el mundo? Mentira. Perdón, los economistas... Mira, no sé qué- escúchame, ¿cómo? es Eso hecho. que no se puede- Para que está por recompensar a Liliana No, Franco. Sí. mentira, no lo sabe Necesito nadie. una ambulancia hoy. ¿Cuánta plata hay en el Banco A ver, Central en tranquilo, Samir. efectivo? Sí, a ver. ¿Vos qué sabés? Escucha a la señora Perdón, Samir. perdón. A ver, pará. 55.000 millones de dólares. Mentira. Bueno, tío, el dato es ese y vos decís mentira. Bueno, claro. Hay más que cuando recibimos el gobierno, sin duda. A ver, por Hay favor. más que No, y cuando aparte recibimos son el gobierno. legítimas Perdón. estas. ¿Cuánto- no cuánto- mentiras. cuánto hay? Si ¿Cuánto hay? tenemos 55.000 millones de dólares, 55.000 vamos al millones fondo. de dólares. Pero si tenemos realmente en efectivo 55, a los economistas les digo yo. Te está dando 55 Si tenemos millones de dólares. 55.000 millones, ¿para qué vamos a ir a al ver. fondo? ¿Cuánto gana usted? Para no sacar la ¿Para plata qué del vamos Banco al Central. fondo? A ver, por Sí, favor. alcanza. Hagámosle un bono. Hagámosle un bono a Es los que falso, no Samir, lo alcanzó. que decís. Nos están faltando 65.000 millones de dólares. A ver, Bueno, a a ver, ver, vos dijiste que no era político esto. A ver, ¿cómo? Vos Los dijiste que dos. esto no era político. no, yo no dije que no era político, yo digo al revés, que necesitas un acuerdo político. Argentina tiene que ir a un pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Pues yo lo escuché 1000 veces. Pero ¿sabes qué Igual, pasa? a ver, yo quiero Es que mencionar escucho algunas todos los días lo cosas. mismo. Porque, a ver, nosotros tenemos algunos problemas. Disculpe, sí, Pero- por favor. tremendos, ¿sabes? ¿no? Pará, Pero porque el fíjate que esto. dijo de la política fue él. Él Sí, es yo el digo, antipolítica. sí, yo digo, hago focos, digamos, desde el Pero análisis después el gasto económico de la y es, política. y es el problema más grande, pero digamos, sobre esta división de la sociedad que yo hago. Pero, por ejemplo, a mí, digamos, una de las cosas que me sorprende de lo que dijo Carrió, en franca contradicción con lo que dijo en el primer video, ella se llena hablando de la boca de la República, ¿no? Y cuando pusieron el primer video, ella dijo que tenía las listas de compradores y vendedores. O sea, quiere decir que usan el aparato represivo del Estado para perseguir a aquel que quiere tomar una decisión de inversión. O sea, ¿cómo? Digamos, eso va contra las libertades individuales, eso va contra la República. Después, vos lo señalaste Sería muy el bien. aparato represivo del Estado. ¿Qué pensás? Y ¿Que van a usa encarcelar? información del Estado para ver qué estás comprando, qué estás vendiendo para perseguirte. Y eso no está bien. Pero vos te no pensás está que el bien. gobierno No, Eso hacía el kirchnerismo, Milei, nosotros lo hacemos, Pará, Milei. sí, ustedes ya Milei, se ustedes les cambió el encanta gobierno meterle hace la 2 mano en el años, bolsillo ya a no la te gente. enteraste. Después vamos a otro Nosotros nos punto. Se mandamos la metió FIP, con Milei. Trump, compara a Trump con Hitler. Y sucede que el fondo tiene poder de veto Estados Unidos. Es una cosa de loco. Y después quiero hacer un comentario sobre Gustavo. Gustavo, cuando habló de los precios, lo tengo que mencionar, dijo, no, acá hay que controlar precios. No, dije que hay medidas excepcionales que hay que tomar en momentos excepcionales. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios. Hace un raconto desde el año 2800 antes de Cristo. Siempre que controlaste precios nunca funcionó. ¿Sabes por qué suben los precios acá? Lo citó Porque el Caputo Banco eso. Central emite al 30%. ¿Y sabes por qué emite al 30%? Porque tiene que financiar a la política. Listo. Bueno, Sí, a ver, sigue diputado. siendo la diputado. política. Yo digo sí. No, a ver, yo digo, me parece que la verdad que reducir todo al costo de la política es de un infantilismo hablo del costo de la política. que demuestra, Otra vez no, Milei, que por demuestra favor, cómo Milei se peina los pelos. Esta es la realidad. Me parece que hay que ser más serios, analizar la situación de la Argentina. Usted Argentina le es un envidia un país- poco la cabellera igual, ¿eh? Sí, ahí están La poniendo las chapas, Argentina, mira lo que es, mira. la Argentina, Y yo creo que envidia la también los Argentina- conocimientos económicos la porque está muy Argentina- flojito, dice respetémoslo. cosas muy Yo, bien. la verdad, Sí. a ver,
digamos, la Argentina es un país en condiciones de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad la da, por ejemplo, que tenemos 12 millones de pobres, no de ahora, sino hace varios años. Y por lo tanto, cualquier decisión que tomes, tenés que considerar esa situación. No puedes libremente decir, hay que ajustar, hay que reducir los costos, porque en realidad tenemos 12 millones de pobres. Por eso nosotros votamos un presupuesto donde el 76% del presupuesto está destinado a inversión social. Como decía Lilita, somos el gobierno que más ha invertido en situación social. Es más, mañana empezamos a tratar un proyecto para urbanizar las más de 3.000 villas que hay en Argentina. Sí, está bien, pero entonces, todo el tema impositivo no lo tocaron. Por ejemplo, el ingreso bruto lo dejaron para dentro de 2 años. Espera que Mauro le quiere hacer una pregunta. Déjame terminar la idea solamente, un segundito. Y por eso Marcos Pérez, cuando planteó lo del Gran Acuerdo Nacional, lo planteó justamente para debatir el presupuesto del año que viene, que tiene que considerar todas estas variables. Con los trabajadores. Con los trabajadores. Estoy de acuerdo. Pero con los trabajadores, sin duda. Yo pregunto, cuando yo decía respecto de los que hoy perdieron en esa pulseada política, Lopetegui y Mario Quintana, que yo creo que no pisaron un barrio del conurbano en su vida. ¿Tienen alguna diferencia con Larreta o con Vidal? ¿Cuál es la diferencia? Pero Quintana le echa la culpa a Pratgay. Pero que Larreta y Vidal por lo menos conocen, toman contacto con la gente que tienen que gobernar. Entienden de la problemática social que viven hoy millones de argentinos. Te guste o no te guste, los hayas votado o no los hayas votado. Y para transformar te tienen que votar, Milei. Sí. ¿Entendés eso vos? Porque si no viene otra etapa oscura de la Argentina. Digamos, es muy interesante. Sí, igual coincido con lo que dice Mauro. Alguien tiene que gobernar. No, está bien, pero a ver, vamos a poner las cosas en números. Pero vos querés un país que no existe. No es cierto. A ver, yo digo, soy partidario de la libertad económica. Hay países que son más libres que los reprimidos y son 8 veces más ricos. ¿Quién gobierna? ¿Qué país? Digo, por ejemplo, podés tener Hong Kong, podés tener, Suiza, países que son libres económicamente y les va bárbaro. Entonces, tenés el caso de Irlanda, tenés el caso de Australia, tenés el caso de Nueva Zelanda. Mirá todos los casos que tenés de que funcionan las ideas que yo propongo. Ahora, ¿sabés lo que es cierto? Vos sabés que desde el año 70 en adelante, ¿sí? Cuando nosotros todavía teníamos un PIB per cápita más alto que el de Japón, el sector público nacional, no el consolidado, el nacional, ¿sí? Vos sabés que se triplicó y el número de pobres se multiplicó por 6. Es decir, agrandar el tamaño del Estado es multiplicar los pobres. Es decir, y después Lipovetsky plantea el falso dilema que planteó el chanta de Pratgay, que el shock es recesivo. Eso es falso. Toda la evidencia empírica de Argentina del 52 en adelante dice que todos los programas de shock, sacando solamente el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas, ¿sí? Vos sabés que el de la tablita cambiaria, el de Martínez Dios, es igual a este. Todos terminaron mal. Sí, Entonces no hay dilema. O sea, no les gusta tocar la plata de ellos. ¿Vos decís que Martínez Dios hizo la política de shock? Andá y revisa los archivos. Política gradualista hizo Martínez. Bueno, andá y escuchá los archivos. ¿Podemos buscar los archivos para que quede claro? Miles de trabajadores en la calle con la dictadura. ¿Sabés qué, Daniel? Tranquilo, vamos a hacerlo así porque no lo van a encontrar. ¿Dónde estabas en la dictadura? Yo voy a subir el video de Martínez Dios, que ya lo he subido otras veces, y que vean lo que dice miles de trabajadores en la calle, miles. Alfredo Martínez Dios. Lo mismo que dice este gobierno, lo mismo. Las mismas palabras de Martínez Dios son las mismas que dice este gobierno. Exacto. Sí, a ver. En 2 años y un poquito más, el peso se ha devaluado 100%. Macri lo recibió en 13 y está en casi 26. ¿Cómo es posible que el equipo económico de Macri haya fracasado de esta manera? No ha cumplido la meta en el déficit fiscal, no ha cumplido la meta en la inflación. La Argentina no es una economía competitiva, está cerrada al mundo. Los inversores han dejado de creer en Macri, se han llevado su dinero y entonces el peso se sigue devaluando porque nadie quiere ahorrar en pesos. Nadie. Da la impresión de que los argentinos, la enorme mayoría, así lo dice la última encuesta, han dejado de creer en Macri. ¿Qué ha salido a decir el equipo económico de Macri? Bueno, como no hemos podido equilibrar las cuentas y cumplir nuestras metas, le vamos a pedir dinero al Fondo Monetario. 30.000 millones de dólares a la señora Lagarde. Pero bueno, pedir plata prestada no es gobernar bien. Gobernar bien es hacer las reformas de fondo. Y en la Argentina hay un Estado elefantiásico, gigantesco, hipertrofiado, que hay que adelgazar.
Hay que recortar los gastos públicos. Hay que despedir empleados públicos, ñoquis. El peso chileno no se ha devaluado, se ha apreciado con respecto al dólar. El sol peruano se ha fortalecido con respecto al dólar. Entonces, los chilenos, la moneda se fortalece, es estable, se aprecia respecto al dólar. Los peruanos, el sol, lo mismo. ¿Y por qué los argentinos no lo pueden hacer? Por querer el gradualismo, poquito a poquito, despacito, sin que te duela. Ni funcionó el plan gradualista, ni va a ganar en octubre del próximo año la reelección. La va a perder. Como van las cosas, la va a perder. Por favor, por favor. Claro, el tema Tengo el video de Martínez Dios que demuestra por favor, que son las señor, palabras por del favor. mismo gobierno El tema de es el ahora. diagnóstico. El tema es el diagnóstico. Estaba haciendo un video en mi Instagram, en @SantiElmoro en Instagram, de la peluca de Milei, que no es peluca. No es peluca. Bueno, para derecho a réplica quedó y después ponemos las máscaras. Después ponemos las máscaras, sí, sin careta. A ver, vos habías dicho que contextualicemos, Milei, por favor. No, básicamente lo que yo digo es que cuando ustedes escuchan a los miembros de este gobierno hablar del gradualismo, es idénticamente igual, ¿sí? Digamos, a lo que decía Martínez Dios. Y, digamos, estoy tratando de ver si corre el video. 7 veces digamos ya. Justo. Sí, pero es ley de Marco. Afortunadamente se trabó Martínez. Ahí hay play. Vamos a mandar a la gente a dormir con Martínez de O, estamos todos locos. Sí, vamos a... Sí. Bueno, ahora no está agarrando, digo, mejor, recién estaba funcionando. Pero, pero, internet, igual sí. Pero, digo, está en internet, es un video en el cual, digamos, sí, lo voy a subir para que quede claro, cuando vos escuchás el discurso de Martínez Dios, hablando del gradualismo, es idénticamente igual a lo que dice este gobierno. Y además, sería bueno entonces que... A ver, ahí arrancó. Y pero no se escucha. Ahí arrancó. No se escucha. A ver. Dura mucho, mirá que nos quedan 2 minutos. No, igual que lo busquen en internet, es imposible. A ver, tenés toda sobada la pantalla, Milei. Sí, escuchá. El tema es el siguiente. Para que lo apago, Vayan despacio. Hoy durante todo el día se habló de esto. ¿Es verdad que Marco Peña, te lo pregunté con Arrancó, te robó una novia o no? ¿Es todo bolazo? No, eso es una estupidez. O sea, yo digamos, a ver, vamos a ponerlo... No, vamos a ponerlo en blanco y negro. Yo vivo con mucha pasión la economía. Y cuando yo, digamos, veo cómo cometen errores tan groseros, ¿sí? Que lo único que hace es dañar a la gente, el problema está ahí. A ver, cuando vos mirás el reportaje que le hizo Majul el otro día en La Cornisa, a ver, vos estás frente a una situación, tuviste que ir al fondo porque fracasó tu estrategia gradualista. Y va con un discurso donde redobla sobre ese punto. Es decir, al otro día, digamos, al otro día tuviste una corrida, se te disparó la tasa, seguiste perdiendo reservas. A ver, el error que cometió Marcos Peña el 28 de diciembre avanzando sobre la independencia del Banco Central nos costó. Porque apretó al Banco Central para llevar la tasa. Perdimos 9.000 palos de reservas, saltó 10%. Sigue hablando que yo voy a poner la mano. Empezamos con vos. Por favor. No es cierto. Digamos, o sea, si van, no, nada que ver, pero nada que ver. Aparte, digamos, ¿qué me puede sacar Marcos Peña a mí más que impuestos? Vamos, por favor. Más que impuestos no me puede sacar nada. Y los impuestos me los saca porque me los saca con el aparato represivo del Estado. ¿La señorita en cuestión estaba buena o no? Pero de vuelta, digamos, a ver, ¿mucho hueso para poco perro o no? Pero escúchame, Santi. Mirá. Así vamos a terminar todo. A vos te toca esta de carbón. Así vamos a quedar vos. Ya lo sé. Los economistas. Como la casa de papeles. Te hace bien, bárbaro. Hasta no te la saques porque si no vas a quedar sin maquillaje y vas a ser quédate así. ¿Qué? ¿Qué me voy así? Para no dormir con nada. Hay que dejarla hora. A ver, Lili. Mirá. Para vos, Marco Peña, mirá. Se viene el ajuste. Se viene el ajuste. Pará cómo voy yo. El fantasma de la B, pero en el ascenso. A ver. La economía. Vení, espérate. Te voy a apuntar de eso. Ahora salimos por Palermo, así, mirá. Somos los del fondo.